Bien, pues ya estamos aquí para discutir las noticias más importantes que ocurrieron, sobre todo en el terreno legislativo, en lo que toca a las reformas, a los proyectos de reforma que están en discusión justamente en las cámaras. Y para ello me acompañan esta ocasión Leticia Robles de la Rosa, quien Hola, cubre el Senado de la República, y también está con nosotros Ivonne Melgar en la Cámara de Diputados, ella siguiendo las actividades legislativas. Vamos a comenzar, si les parece, con estos foros que ocurrieron en materia energética en el Senado de la República, en donde comenzaron con esta participación de varios especialistas en la materia, arrancando con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la invitación hecha por el PRD. Leti, cuéntanos cómo estuvo esta primera ronda de discusión y qué fue lo que pasó al final, que los perredistas determinaron no continuar más con estos foros, abandonarlos, a pesar de que, bueno, tenían a su representante, en este caso el ingeniero Cárdenas. Bueno, pues es evidente que la semana inicia con el tema energético, o así quiso iniciarlo el Senado de la República, pero hubo ahí un problema de construcción de acuerdos que se intentó darle prioridad a la posición del PRD. Los foros estaban organizados para empezar el próximo lunes, pero el PRD quería que abriera Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Sí? Entonces el Senado lo que hizo fue adelantarlo una semana, y todo lo que implicaba eso, ¿no? Adelantar buscar nuevos invitados para que pudieran ir la agenda nuevamente, para que pudieran ir esa primera semana. Y solamente podía ser el lunes porque Cuauhtémoc Cárdenas no tenía otro tiempo más que ese lunes. Entonces, tanto el PRI como el PAN accedieron, le dieron el espacio, pero el PRD consideró que había demasiados ponentes en favor de una reforma constitucional y menos ponentes en favor, bueno, en contra. Hecho, ese primer día el único que estaba argumentando en contra de modificar la Constitución fue justamente Cuauhtémoc Cárdenas. Todos los demás de alguna u otra manera apoyaban la modificación de la Carta Magna. Sí, pero tengo que explicarte, Mario, que en el caso del Senado, todas este tipo de cosas se hacen con el principio de proporcionalidad. Es decir, si el PRI tiene, la mayoría, tiene la oportunidad de invitar a un número, 2, 3 invitados. De acuerdo con la representación el total de legisladores que tiene. Le sigue el PAN, ¿no? Y luego el PRD. Entonces, si el PAN y el PRI tienen una coincidencia de reformar la Constitución, y si al PRI le tocan 3 invitados y al PAN 2, pues es evidente que va a haber 5 en favor de la reforma y 1 en contra de la reforma. Entonces, aquí lo que se argumentó es que el PRD en ningún momento presentó listado de todos los invitados que quería, y que, bueno, pues se tuvieron que quedar solos los de esta voz, ¿no? Y lo que pasó es que, bueno, terminaron por frustrarse estos foros, y lo que se tiene planeado es que empiecen otra vez el lunes. De hecho, iban a continuar el jueves. Iban a continuar el jueves y decidieron que ya no. Iba a ser jueves y viernes, y los suspendieron para dar más tiempo a ver si el PRD se sumaba, pero el PRD tenía la decisión de no sumarse. Entonces el lunes se retoman los del Senado y el martes empiezan los del PRD. Y otra cosa que llamó la atención es que este foro originalmente estaba planeado para que fueran senadores y diputados federales. Y ese día fueron los diputados del PRD y los diputados del Verde, pero no fueron los diputados del PRI. Y eso llamó mucho la atención, porque se supone que el presidente de la Comisión de Energía en Cámara de Diputados es priista y el del Senado es priista, y entonces deberían de haber tenido Marco Bernal y David Penchina. Entonces debieron de haber tenido coincidencia y no ahora, llegaron. Lo que ocurre es que de pronto nos encontramos con que el PRD, molesto con esta actitud, arma sus propias mesas de discusión con sus propios invitados, pero no solo eso, sino que los diputados, Ivonne, anuncian, nosotros también vamos a tener nuestro propio foro, y de pronto esto ya se vuelve una foritis. Así es, Mario, yo creo que en este caso, obviamente cuenta toda la pugna de si pacto no, pacto sí dentro del PRD, cómo se procesan las cosas, y el pleito del senador Miguel Barbosa, coordinador
del PRD con Jesús Zambrano, que de alguna manera también estuvo ahí marcando el hecho de que se salieran. Cuando se salen los diputados, son encabezados por Luis Cházaro, que es el operador de la dirigencia del PRD en San Lázaro para el tema energético, sí, y que tiene muy malas relaciones con Barbosa, y que en ese sentido ahí influyó partidista. El hecho de que fuera Cházaro el que dijera vámonos muchachos, y dejara a Zambrano, pues de alguna manera, a Barbosa muy mal en el acuerdo que previamente había sostenido con Penchina de sí tener estos foros. Pero también creo que en el tema energético se está manifestando la pugna entre cámaras, que no cesa, y que no tengo, la verdad, un registro de los antecedentes de cómo se hubiera presentado en otros años, pero me parece que en este caso, como estamos con un Congreso muy productivo, entonces sí les importa mucho lucir, ¿no? Y entiendo que en muchas ocasiones los diputados pelearon que les dieran a ellos el ser Cámara de Origen de la Energética. El presidente decidió que fuera el Senado, y efectivamente, cuando en Cámara de Diputados se proponen estos, les llaman mesas de trabajo para no competir con el nombre, no llamarlos igual. Hay respaldo del PRI, hay respaldo del PAN y del PRD, y establecen una jugada muy buena, porque el que propone es un panista y el priista dice, perfecto, muy bien, hagámoslo. ¿Cuándo comienzan estos foros? Todavía no está definido, todavía no está definido. Bueno, pues vamos a ver en qué depara toda esta situación. Antes de cerrar este tema y pasar al siguiente, Leti, ¿cuál dirías brevemente que sería la conclusión o la coincidencia primordial de esta primera sesión de foros que hubo, desafortunada, pero en qué coincidió la mayoría de los ponentes? Creo que la esencia de lo expuesto fue que México tiene una riqueza enorme, energética, en el subsuelo, sobre todo en mar profundo, y que es un desperdicio dejarlo ahí por las limitaciones de que Pemex no puede contratar las empresas que tienen la tecnología desarrollada. Lo que queda evidente también, o quedó evidente también, es que México no puede solo. En la industria petrolera en particular, las cantidades de inversión son en miles de millones de dólares, y ese dinero no lo puede tener solamente Pemex, ¿no? Entonces necesita no la coinversión, necesita contratar servicios para que le hagan el servicio y le ayuden a sacar el petróleo. Y evidentemente era la visión mayoritaria, porque la mayoría coincide que hay que cambiar la Constitución. Y la voz de Cuauhtémoc Cárdenas es que sin tocar la Constitución y sin compartir riqueza, con leyes secundarias se puede lograr eso. Y él, creo que una de las revelaciones que dio ese lunes es que no está en contra de que se toque la Constitución. O sea, dice que sí, podemos cambiarla, sí, pero no de la manera que pero no de esta manera, y nada más para proyectos específicos, ¿no? De acuerdo. Bien, pues este es solo uno de los temas que durante la semana generó polémica. Otro de ellos es justamente la creciente oposición al proyecto de reforma hacendaria del Ejecutivo. Lo vemos ahora justo, Ivonne, con toda una campaña que está echando a andar, sobre todo el PAN, desde luego también el PRD y la izquierda, en el caso de Andrés Manuel López Obrador y Morena. Lo vimos con la marcha hace unos días, el domingo pasado, pero la estrategia de los panistas, en concreto de los diputados, viene fuerte. ¿Cómo es? Muy fuerte. Fíjate que creo que el PAN ha capitalizado el hecho de que los peros a la reforma, la propuesta hacendaria, tienen mucho que ver con los peros que le pondría la población que ellos históricamente han representado, que son los empresarios y las clases medias, y las clases populares que aspirarían a ser clases medias. Y en ese sentido creo que se pusieron las pilas literalmente, y de entrada hoy ya todos los diputados fronterizos, particularmente en sus ciudades de origen, estarían arrancando una campaña de convertirse en los interlocutores de los líderes empresariales de las cámaras, y el impulso de una decena de foros en las principales ciudades fronterizas para nutrir en esos debates las contrapropuestas que se le presentarían a Hacienda. Van contra IVA
que se incrementa en las fronteras, contra IVA en colegiaturas y contra IVA en renta e hipotecas. Particularmente este punto que mencionas del IVA en las fronteras, que actualmente está en 11, si no me equivoco, 11. y se Lo homologaría subirían a 16. a 16. Argumentan afectaciones hacia la frontera. Sin embargo, vimos también en la comparecencia del secretario Luis Videgaray en el Senado que, entre otros muchos aspectos, defendió este que estamos tocando en este momento del IVA en la frontera, con el argumento de que al aplicar este incremento no se afectaría al consumidor final de los productos, toda vez que en la frontera los precios de cualquier mercancía son hasta cierto punto iguales que en el resto del país, donde aplica el 16%, ¿no es así? E incluso superiores en 3.8%. Eso es lo que dijo Luis Videgaray. Recordó que esta medida del 11%, bueno, que aplica a la frontera y a Cancún, se decidió en beneficio del consumidor. Sin embargo, con el paso de los años, este impuesto solamente ha servido para beneficiar a los empresarios. Y él llamó mucho la atención en que, sobre todo, a los grandes consorcios y a las empresas transnacionales, ¿no? Entonces dice que no es justo que estén vendiendo productos al mismo precio en el Distrito Federal. Por ejemplo, un ejemplo, si aquí una pantalla plana te cuesta 10,000 pesos, en la frontera debería de costarte 8,500 y te cuesta entre 10 y 10,500. Entonces dice, ¿cuál es la ventaja? La ventaja en este La caso ventaja es para el empresario, que el empresario del Distrito Federal vende la pantalla en 10,000 pesos y reporta 16% de IVA de esa pantalla. Pero el empresario de Ciudad Juárez la vende en 10,000 o 10,500 y reporta 11%. Entonces, ¿a quién le está beneficiando ese 5%? Pues al empresariado. Ahora, es evidente que el PAN va a dar la lucha, como decía Ivonne, por la clase que siempre ha representado, y que en este caso yo sí veo que esta posición de Zambrano, con todo y las oposiciones internas que pueda tener el PRD, creo que el PRI va a caminar con el PRD en esta reforma, porque hay muchos puntos como esos, que es no beneficiar a los grandes empresarios, que es lo que tiene simpatía de las izquierdas. Por supuesto que los empresarios pues difieren, ellos dicen que hay una afectación, no solamente los panistas, sino las propias cúpulas empresariales han manifestado su desacuerdo con esta iniciativa, con el principal argumento de que se recarga en los cautivos, en los contribuyentes cautivos, y no va más allá. Pero bueno, vamos a retomar esta discusión y otros temas al regresar de una breve pausa. No se vaya, continuamos. Gracias por continuar con nosotros, estamos de vuelta aquí en Nacional. Estamos discutiendo sobre esta polémica en los puntos que la reforma hacendaria propone, y veíamos justamente en la comparecencia de Videgaray que anuncia 4 puntos en los que se está dispuesto a flexibilizar de acuerdo con las impugnaciones de la oposición, ¿no? ¿Cuáles serían estos puntos? El primero es que el IVA de 16% a venta de casas no va a aplicar a ninguna casa de interés social, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para cuidar a las clases populares y clases medias, ¿no? Entonces, para la gente que tiene más dinero, a ellos sí les va a aplicar. La segunda es que el aumento del ISR del 29 al 30 o 32% para el sector campesino, bueno, agrícola, y la exención inmediata, es un mecanismo para exentar inmediatamente la compra de herramientas. Se va a quitar eso. Entonces, lo que van a hacer es que van a cuidar que esas dos medidas no afecten al pequeño productor y que nada más se aplique a los grandes productores. Y nuevamente decía Videgaray, esta medida ha sido abusada y está beneficiando a las transnacionales, ¿no? Entonces, y no a los pequeños productores. La otra tiene que ver con las colegiaturas, que él insiste en que se va a hacer un nuevo mecanismo, porque que entiende que hay padres de familia que necesitan el respaldo del Estado mexicano para llevar a sus hijos a la escuela. Se va a aplicar un IVA a las importaciones temporales y algunas
maquiladoras han dicho que eso les va a lesionar, entonces se va a hacer un ajuste para que las maquiladoras auténticas no tengan problemas y este impuesto aplique a las que son simuladoras, porque esa simulación que hacen generan una competencia desleal. Pues estas son las opciones que ofrece el secretario Videgaray, que al parecer al PAN, sobre todo en diputados, bueno, lo vimos también en el Senado con los afines a Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda, pero en diputados estaba también argumentando el coordinador Luis Alberto Villarreal con el presidente del partido en contra de todas las propuestas. Así es, y yo creo que sí van a obligar en algunos casos a los priistas a reclamar quizás en los pasillos de su partido, pero el comentario que me hacía hoy una diputada del PAN era justamente: cuando a mí los empresarios me reclaman, yo le estoy diciendo, nosotros los vamos a apoyar, pero ustedes convenzan, ayúdennos a convencer al PRI. Así es, y fue esta comparecencia de Luis Videgaray, pues no tan ríspida, quizá hubo momentos, los retrataron en sus crónicas de tensión, quizá con este enfrentamiento con los afines a Cordero, ¿no? Que fue secretario de Hacienda y que auspició los impuestos que hoy se derogan, el IDE y el IETO, ¿no? Pero hablando de comparecencias, esta semana también tuvo lugar la comparecencia del secretario de Educación Pública, Emilio Choaifet, en donde también hubo reclamos, Ivonne, hubo reclamos de que no se está aplicando la ley, y viene después la aparente respuesta inmediata de la Secretaría de Educación descontando el salario a los maestros del DF, que ellos dependen de la administración central, no así en los estados. ¿Cómo ocurrió esta comparecencia? ¿Qué notaste que pudieron expresar los legisladores que motivó a la CEP a reaccionar cuando pudo haberlo hecho quizá desde antes, porque la ley entró en vigor a partir del 12 de septiembre? Mira, fue muy interesante la comparecencia. A mí, como escenario político, me pareció que dibujó el papel que cada actor está jugando. De entrada, si hubiéramos vivido en los tiempos del viejo PRI, hubiéramos dicho que salió como un precandidato presidencial. Y no por ser el consentido de los Pinos, sino por el trato que se le ofreció. Obviamente los priistas, que han vuelto a su vez a manos y a los elogios, pero sobre todo porque en el caso del PRD no hubo un maltrato. Ya no observamos mantas, no observamos gritos, no observamos adjetivos descalificativos, observamos una interlocución que fue tersa y que a mí me permitió concluir que el problema en el PRD no es el pacto, sino quién lo está representando en la mesa de negociaciones, y me permitió concluir que la reforma va a ir y que la reforma va a caminar. No solo por esta tersura, que al final nadie le reclamó, esta clase política que dice apoyar a la gente, pues no, lo demostró en San Lázaro ese miércoles, y además observamos ya a una nueva alianza, a la élite política magisterial alineada con el gobierno. Ningún reclamo de los diputados de esa bancada que es vinculada al CENTE. Y por otro lado... Bueno, ahí nada más, perdón que te interrumpa, Ivonne, cabe señalar que justamente por esa afinidad que hay en una parte de la bancada del PRD con la CENTE, es que tampoco se sumaron los perredistas tanto a este reclamo de aplicar la ley contra los maestros, de castigar. Más bien por el contrario, le pedían a Choaifet que reanudara el diálogo con los maestros. Que reanudara el diálogo, pero no pidiendo derogar la reforma, asumiendo que la reforma va. Ya no, porque en las calles la consigna es derogación. Y los diputados del PRD siempre decían, la evaluación, los maestros están dispuestos, y el reclamo sí vino del PRI, no reclamo, fueron preguntas, del PRI y del PAN y del Verde, de cuándo y cómo se iba a aplicar la ley. Y ahí viene la respuesta del secretario, de que correspondía a los gobernadores hacerlo, y como el ASEP sigue siendo responsable del DF, él ahí hizo lo propio 24 horas después. Sin embargo, en el Senado también, Leti, los exhortos pues han sido esta semana muy fuertes. Lo veíamos también del coordinador del PAN, Preciado, y del propio Barbosa, que también no estuvo de acuerdo, él no votó en favor de la ley de servicio profesional docente. Sin embargo, él estuvo fuertemente llamando a la aplicación estatal. Pues sí, porque Barbosa recuerda, bien recuerda, que un legislador
hace leyes y no puede llamar a no aplicar la ley, ¿no? Entonces, si ya hizo un trabajo, Claro. si ya se aprobó, aunque él haya votado en contra, la ley es un hecho. Entonces, sería antinatura que dijera algún legislador no se aplique la ley, ¿no? Entonces, sí, esta semana en el Senado pues hubo mucha preocupación porque los días pasan y la ley no se está aplicando. En los estados no lo estamos viendo. Lo que estamos viendo, Mario, y uno se entera ahí en el Senado, porque bueno, el Senado es el representante del pacto federal, entonces los senadores están muy cerca de los gobernadores, viendo qué es lo que están haciendo. Entonces, se sabe que todos los gobernadores están dialogando con los maestros, no para negociar la ley, para esclarecérselas. Claro. Y para garantizarles algunas cosas. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, el acuerdo que llegó el gobierno de Campeche, el gobernador Bernés, porque tú lees el acuerdo y es la ley. O sea, te dice, el gobierno del estado y la sección correspondiente del CENTE acuerdan que ningún derecho ganado por los maestros hasta antes del 12 de septiembre será tocado, ¿no? Pero me llama la atención porque los maestros tienen mucho más confianza en un acuerdo de ese tipo que en lo que están leyendo en la ley, aunque estés diciendo lo mismo, ¿no? Y eso es lo que está haciendo la mayoría de los gobernadores. Ahora, ¿qué está pasando con Oaxaca? Bueno, pues Oaxaca, el problema de Oaxaca es que ahí prácticamente todo Oaxaca es la CENTE. Así es. Entonces ahí la decisión es diferente, Claro. ¿no? Y ahora que mencionas bueno, el asunto de la relación con los gobernadores, quiero aprovechar para abordar el otro tema antes de que se nos termine el tiempo, que es la presentación de la reforma electoral que hizo el PAN a inicios de esta semana, en donde uno de los puntos principales es la creación del Instituto Nacional Electoral, que desaparezca estos institutos locales que ellos argumentan sirven a los intereses de los gobernadores que están influyendo en las decisiones en materia electoral. ¿Cómo perciben ustedes que va a desarrollarse esta discusión ya que se presenta esta iniciativa que comentamos? Pues mira, en el caso del PAN creo que se logró una redacción que resumía como las aspiraciones de todos los grupos. Tanto retomaba la propuesta inicial de Madero como la propuesta cupular y así algunos puntos relevantes de la propuesta del senador Cordero que en su momento presentó en mancuerna con el PRD. Y hubo como una comisión que hizo el surcido, el diputado Fernando Rodríguez Doval fue el responsable de hacer ese surcido, ese pegado, y me da la impresión de que está obligado Madero, ya que están en competencia interna por el relevo en el PAN, está obligado a hacer suyas las banderas de Cordero, que son muy altas, o sea, van más allá de lo electoral, van más allá del Instituto Nacional esta es una de Elecciones. reforma político-electoral. Lo que Cordero ya plantea es segunda vuelta, acotar el Reelección ejercicio de del poder. legisladores. No es nada más la disputa del poder, sino cómo se ejerce y cómo se vigila, ¿no? Y ahora, en el PRI, Leti, ¿qué tanta viabilidad le ven a estos puntos que presentan? Yo creo que el PRI va a respaldar la mayoría. Yo sí estoy convencida que el Instituto Nacional Electoral va a ser un hecho. Hay un tema delicado que es la causal de nulidad cuando hay rebase de tope de gastos de campaña. Sí, creo que ese punto es de mucha discusión jurídica. La verificación de los gastos te lleva mucho tiempo. Ese es el punto. Entonces, ese es el punto entonces real, porque jurídicamente ahí hay una cosa muy especial, ¿no? Entonces no sé si el PRI puede estar, si lo determinante es que el PRI esté o no de acuerdo, sino si es o no jurídicamente viable ese punto. Esto de los tiempos es importante, Sí. Leti, porque vemos que la fiscalización de los gastos, como lo dices, lleva pues, un tiempo, pero muchas veces quizás sea demasiado tiempo, porque ya cuando están los candidatos con su constancia de mayoría, ya casi asumiendo el cargo, se detecta que hubo un rebase y ahí
es prácticamente imposible, o quizá no imposible, pero se complica mucho aplicar esta medida de decir, ya no, y entonces, ¿qué viene? ¿Otro nuevo proceso electoral? Y además tú no puedes hacer una auditoría de 2 días, o sea, sería irresponsable, Claro. porque si tú concluyes algo y luego resulta que no es cierto, ya le quitaste el triunfo. Entonces Claro, creo porque que hay impugnaciones, exactamente, además, evidentemente, digo, el sistema judicial debe tener un sistema de impugnaciones. Y yo creo, lo que yo sí preveo es que el PRI no va a ceder ni un punto en la segunda vuelta. La apuesta de Cordero, del calderonismo, yo ahí sí creo que no va a haber vuelta de hoja, pero los demás creo que hay muchos años de una propuesta de Manlio Fabio Beltrones, que en aquel tiempo no se le aprobó el calderonismo, y que tiene que ver con un gobierno de coaliciones, que tiene que ver con el jefe de gabinete, que tiene que ver con la ratificación del gabinete, exactamente, que hace años el PAN no la quiso, o sea, la vio inviable, ahora la está retomando. Exactamente, Claro, por supuesto. desgraciadamente es así, ¿no? Pero yo sí creo que precisamente por los antecedentes beltronistas, que el PRI lo va a respaldar en esa parte. Pues vaya que son puntos polémicos, vamos a ver cómo se da esta discusión, el tema da para mucho, lamentablemente a nosotros se nos ha agotado el tiempo, pero yo lo invito a que continúe con la señal de Excelsior Televisión y que siga siempre informado. Soy Mario Carbonell y lo espero la próxima. Hasta pronto.